Quiero que pongas ahí en el texto: yo tengo talentos. Una vez más, diga, ponga en el chat: yo tengo talentos. Por tercera vez le digo, y escriba y ponga: yo tengo talentos. Y es que mucha gente dice: no valgo nada, no tengo nada, no sé para qué vine a esta tierra. Pero hoy Dios te dice: tú tienes talentos. Muchas personas dicen: no tengo sabiduría. Mas sin embargo tu Padre te dice en esta noche: pídeme sabiduría y yo te voy a dar en abundancia. Quiero saludar a toda la gente hermosa de Costa Rica, la gente linda de Honduras, gente preciosa de Estados Unidos, hermanos que nos ven en España, en Panamá. A todos mis hermanos nicaragüenses, Dios les bendiga de una gran manera. Y yo quiero que pongas allí: yo tengo talento, yo tengo talento, yo tengo talentos. La palabra de Dios nos dice: pídeme y te daré. Pero hay un versículo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, nos dice: ¿quién te distingue de los demás? Una pregunta, dice el apóstol Pablo. Ojo, no te me vayas, no te perdas estos 10 minutos. ¿Quién te distingue de los demás? Segunda pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Tercera pregunta: y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te hubieran dado nada? ¿Cómo es esta tercera? ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Muchas personas hoy en día tienen mucho o tienen poco, pero lamentablemente creen que lo que tienen lo consiguieron con sus propias fuerzas. Si usted es un ingeniero, que súper. Usted es un doctor, excelente. Usted es un obrero, que súper. Pero todo lo que tú tienes el día de hoy no es porque tú dijiste: yo me lo merezco, yo voy a hacer que esto florezca. Lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Tú no tienes que andar presumiéndole a nadie lo que tú tienes. Hay personas que sacan la cartera y comienzan a contar para que le vean los billetes. Hay personas que se van en el carro y lo fachentean para que se lo vea el hermano. Hay personas que fachentean la casa. Y vámonos a los talentos. Personas que tienen habilidades, personas que tienen buenos talentos, los usan para hacer sentir mal a los demás. Pero dice la palabra del Señor que lo que tú tienes te lo dio el Señor. Por lo tanto, tienes que usarlo de la manera que Jesucristo quiere que lo uses. Ahora, hay personas que dicen: Marlon, yo no sirvo para nada, como te dije al principio. Así dices: yo no tengo talentos. Todos los que me están viendo tienen talento. Todos los que me están viendo tienen sabiduría. Todos los que me están viendo son muy inteligentes. Solo que unos no lo usan, y otros lo usan para el mal, y otros lo usan para el bien. La palabra del Señor me dice en Éxodo capítulo 31, versículo 3 y versículo 5, que había un hombre llamado Bezalel. Diga conmigo: Bezalel. Bezalel era hijo de Uri y nieto de Hur, era de la tribu de Judá. Dice la palabra del Señor que Moisés necesitaba gente que trabajara para el tabernáculo. Entonces vino el Espíritu de Dios y descendió sobre la vida de Bezalel. Una vez más, vino el Espíritu de Dios y descendió sobre la vida de Bezalel. En ese momento este hombre no sabía nada, pero cuando el Espíritu Santo de Dios desciende sobre una persona, la persona cambia. Por eso es que el rey Saúl, antes de tener al Espíritu Santo dentro de él era un hombre normal como los otros. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, su corazón cambió, su vida cambió. Y eso es lo que pasa con Bezalel. La palabra de Dios dice que Moisés necesitaba a alguien que trabajara en el tabernáculo. Entonces Dios escogió a este hombre y lo llenó de talentos. Y la Biblia dice, acá lo tengo, que le dio sabiduría, le dio inteligencia y le dio creatividad. Oiga lo que le dio sabiduría, le dio inteligencia y le dio creatividad. ¿Para qué? Para que él pudiese trabajar en el tabernáculo, para que él pudiese comenzar a llevar todo lo que él sabía ahora para la obra del Señor. No era para que fuese a prostituir los dones y los talentos que Dios le dio, no, para su obra.
Personas que van a entrar a la universidad, jóvenes que están en la universidad, valga la redundancia. Usted dice: Marlon, ¿cómo le hago con estos exámenes? Están difíciles. Tú vienes a Dios, el que da los talentos, el que da la sabiduría, y le dices: Padre, me siento que no soy capaz, ¿me ayudas? Entonces Dios mira siempre a un corazón que se acerca a Él. La Escritura dice: pedime y te daré. Una vez más, pedime y te daré. Tú le pides a Dios que te ayude en tu universidad, tú vas a terminar tus estudios de la mejor manera. Ahora, personas que están en su trabajo, personas que por primera vez se van a presentar a una oficina y por primera vez van a estar frente a un jefe, Dios te va a dar la sabiduría, y Dios te va a dar la inteligencia, y Dios te va a dar la creatividad para que todo lo que hagas sea excelente. Y cuando tú termines la jornada del día dirás: gracias, Señor, porque solamente de ti vienen estos dones y vienen estos talentos. Dios es el que llena a la persona de talentos. La Escritura me dice que el Señor escoge a lo más vil y a lo más menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. Y eso es lo que pasó con Bezalel. En aquel entonces había gente que se burlaba de otros, pero Dios escogió al más humilde, al más sencillo. Dios escogió a un hombre que tenía un corazón humillado. Si tú te humillas delante de Dios, mi rey te va a llenar de sabiduría, te va a llenar de inteligencia y te va a llenar de creatividad. Por eso usted tiene que poner acá ahora mismo en el chat, en su celular: yo tengo talento. ¿Sabes por qué? Porque está declarando una palabra que viene del cielo, está declarando una palabra confiando en que tu Dios te va a llenar. Ahora, la sabiduría no es que cae como un bolquete de piedras. Dios te va a dar la sabiduría a la hora de hablar, a la hora de trabajar, a la hora de resolver un negocio, a la hora de presentar tus informes, a la hora de estar en la computadora trabajando, a la hora de estar con tu familia, a la hora de estar en el matrimonio y se encuentre una situación difícil. Allí Dios se va a encender dentro de ti y te va a dar el don, el talento para que tú puedas corregir esos errores. Ahora, hay un hombre llamado Jubal. Ya vimos el primero, que se llamaba Bezalel. Dios lo llena de 3 dones, de 3 talentos: sabiduría, inteligencia y creatividad, para que trabajase en el tabernáculo. Pero ahora viene y dice la palabra de Dios que escoge a un hombre llamado Jubal. La Biblia me dice que Jubal fue antepasado de un hombre llamado Rau, y este hombre aprendió a tocar el arpa y la flauta. Muchas personas dicen: ¿cómo me encantaría tocar en una banda? ¿Cómo me gustaría estar en mi iglesia y tocar la guitarra? ¿Cómo me gustaría estar en la iglesia y tocar el piano? ¿Cómo me gustaría estar en mi congregación y ser parte de la alabanza? ¿Cómo me gustaría ministrar al Señor? La palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Dios descendió sobre la vida de Jubal. Una vez más, el Espíritu de Dios descendió sobre la vida de Jubal, y este hombre fue el primero en comenzar a tocar el arpa, en comenzar a tocar la flauta. En aquel entonces la gente se quedaba maravillada y decía: wow, Jubal, ¿cómo toca los instrumentos? ¿Me enseñas? Y eso es lo que Dios quiere. Te quiere preparar a ti para que tú le enseñes a otros. Dios siempre va a levantar a esa persona decidida, a esa persona que quiere trabajar en la obra del Señor. Ahora, Dios te puede llenar de estos talentos, pero tú, ¿dónde los vas a usar? Porque Satanás puede atraerte al mundo, y hay personas que tocan muchos instrumentos, pero se los llevan a los conciertos del mundo. Cuando digo a los conciertos del mundo, son a los conciertos no cristianos, donde adoran a Satanás, donde cantan música secular. Dios no quiere que tú estés allí. Dios te dotó con esta sabiduría, con estos talentos, para que tú se lo des a Él, para que adores a tu rey, para que honres a tu rey, y no para que adores a Satanás. Si tú lo haces, Dios te va a pedir cuentas el día del juicio final. Una vez más, usted podrá ser buen cantante. ¿Usted cree que usted lo tiene porque usted lo compró? No. Dios te dotó con estas habilidades, pero para que lo adores a Él. Te presento uno tercero para que oremos. La Biblia habla de un hombre llamado Tubal Caín. El primero se llamaba Bezalel, el segundo se llamaba Jubal, pero el tercero se llama Tubal Caín. La Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Tubal Caín
y lo llenó de su presencia, lo llenó de su poder, y fue el primer hombre dotado en aquel entonces. ¿Para qué? Para ser forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Fue el primero que montó la empresa para ser el forjador de herramientas de bronce y de hierro. En aquel entonces el mundo vivía en guerra. Por lo tanto, el pueblo de Israel necesitaba que alguien pudiese hacer las armas para ir a la guerra, pero no había nadie. Entonces el Espíritu Santo de Dios descendió sobre un hombre llamado Tubal Caín, y le dijo el Señor: yo te voy a llenar de sabiduría, de creatividad, para que seas tú el emprendedor. Oiga, para que seas tú el emprendedor de esta empresa que te voy a poner. Tú vas a hacer las espadas, tú vas a hacer las lanzas, y tú se las vas a dar al pueblo de Israel. Yo vengo a decirle a personas que se encuentran en el anonimato. Yo vengo a decirle a personas que dicen: ¿qué hago de mi vida? Y tú dices: estoy perdido, no hay trabajo, me corrieron de la empresa, me corrieron de la fábrica, me corrieron de la institución. Estás en otro país, estás en Estados Unidos y dices: ¿qué hago? Esto de la cuarentena nos tiene encerrados, nos vamos a morir de hambre. Ya no le puedo mandar dinero a mis hijos a otro país donde ellos se encuentran. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? La Biblia dice que el Señor tiene todas las respuestas para nosotros. Y así como vino sobre la vida de Bezalel, así como vino sobre la vida de Jubal, y así como vino sobre la vida de Tubal Caín, así viene sobre tu vida, porque tú no dependes de ningún hombre. Ningún hombre te dotó de talento, ningún hombre, ninguna mujer te dio sabiduría, ningún hombre, ninguna mujer te dio la creatividad y la inteligencia que tú tienes. Vengo a recalcarte y vengo a recordarte en este momento, en este preciso momento, vengo a decirte que lo que tú tienes te lo dio Jehová Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, si Él te dio, Él te va a proveer todo lo que necesitas. Él te va a decir cómo lo vas a hacer, pero recuerda que tú tienes que darle la honra y la gloria al Señor. Te pregunté al principio: ¿quieres sabiduría? Dios dice: yo quiero darte sabiduría, yo quiero dotarte, yo quiero darte creatividad. Hay personas que van a comenzar a poner sus negocios, hay personas que van a comenzar a trabajar en las redes sociales, hay personas que van a poner su barbería propia donde no le vas a trabajar a nadie, hay personas que van a empezar a poner sus ferreterías propias, hay personas que van a comenzar a trabajar y dice: yo tenía una ventecita, pero Dios te dice: te voy a dar la sabiduría para que pongas tu propia distribuidora. Hay personas que venden carros ahí en las carreteras y dice: estoy asociado con alguien, pero vengo a darte una buena noticia, y es que mi Dios, al Dios que yo sirvo, Él te va a dar vehículos, te va a dar tu propio autolote para que tú vendas en abundancia. Hay personas que siembran la tierra y Dios te va a multiplicar los frutos en esa tierra. Dios te va a multiplicar la sementera ahí donde tú te encuentras, para que puedas exportar adentro de tu país y fuera de tu país. Pero esto es para aquellas personas que creen al Rey. Esta palabra que estoy soltando es para gente loca en fe. Esta palabra que te estoy diciendo es en el Espíritu. Esta palabra que te está dando el Señor es para esa gente que cree a la Escritura. La palabra de Dios dice que el que cree será recompensado. La Biblia dice que aquella persona que escucha y no cree no puede recibir recompensa. Por eso la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra, cuando tú escuchas la palabra, Dios viene y se te mete en los huesos, en lo profundo de tu cuerpo, y Él te dice: ahora sí, actívate. Hay muchas personas que se les va a comenzar a abrir el negocio. Hay muchas personas que van a comenzar a recibir llamadas telefónicas. Hay muchas personas que le van a comenzar a ofrecer trabajo. Hay muchas personas que te van a llamar y te van a decir: hermano, tráeme el currículum. Y cuando usted llegue a ese lugar, usted presenta su currículum, usted presenta sus papeles y dice: aquí vengo. Y cuando esté allí, dése cuenta que el Espíritu de Dios es quien te está llevando. Alabado sea el nombre de Dios. Si lo hizo con Bezalel, lo va a hacer también contigo. Si lo hizo con Jubal, lo va a hacer contigo. Y si lo hizo con Tubal Caín, también lo va a usar contigo.